físico. En lo físico, entonces, apreciamos que actualmente se dan innovaciones, por ejemplo, en lo personal, en lo que es salud, desarrollo mental y espiritual, pero en lo empresarial están surgiendo nuevas tendencias que observamos: biotecnología, agricultura de precisión, drones, nebulización electrostática, que debe estar escuchándome alguno de mis amigos empresarios aquí en Colombia, que maneja muy bien ese tema de Martignani, nebulización electrostática. O sea, en lo físico se está respondiendo con elementos como estos. En lo económico, ya no nos quedamos simplemente en lo que es ingresos y gastos, sino también la bioeconomía, que es todo lo que tiene que trabajar con recursos renovables, y la economía circular. En los aspectos sociales ya se habla también de análisis y comportamiento diferente de personas y organizaciones, además de la responsabilidad social empresarial. En lo ambiental, ¿qué no decir de los impactos frente al cambio climático? Preservación de recursos naturales, combustibles alternativos, como se ven, bioetanol, en hidrógeno, en todo lo que se está planteando en el mundo, energía solar y demás elementos que van surgiendo frente a esos cambios climáticos. En aspectos de información nos surge un panorama que tiene que ver con la inteligencia artificial y su aplicación. O sea, estoy hablando de lo que se hizo ayer con el tema de la finca como empresa, ayer en términos figurados, lo que se hizo en el pasado, hoy en el presente y en el futuro con el tema de la inteligencia artificial, lo que se tiene que ver también con los aspectos administrativos, variaciones que se dan, aspectos legales en unidad jurídica, ética y legal, que va cambiando, y en los aspectos externos que se analiza, por ejemplo, en el entorno político, económico, social, tecnológico, etcétera, conduciendo desde lo que llamaríamos eficiencia hasta el nivel de la eficacia, como lo planteé previamente. Entonces aquí quiero mostrarles unas referencias de dónde hemos ayudado a hacer innovaciones, para que se vea no solamente como algo teórico, sino práctico también. Algunas innovaciones agropecuarias. Lo voy pasando ya en razón del tiempo. Gestamos el concepto de la finca como empresa en el 75 en Costa Rica. Hicimos una metodología Caribe que ya tiene más de 7.000 casos aplicados ahora a nivel mundial. Un modelo de extensión con base en gestión rural. Ayudamos a crear la carrera de economía agrícola en Costa Rica y aquí en Colombia también. Los estudios profesionales de administración y gerencia de empresas agropecuarias también se fortalecieron en Colombia. ¿Qué no hablar del proyecto Utopía que nos deben estar escuchando? Lo ayudamos a gestar, hicimos la primera versión del informe, metodologías para acompañar todo esto con libros, publicaciones impresas, herramientas sistematizadas como una que estamos próximos a lanzar, y el apoyo actual a creación y fortalecimiento de modelos de negocios con resiliencia e innovación, dejando el criterio de lo que vamos a hablar en esta charla de una gestión sistémica de la creatividad y de la innovación. Entonces, esto, mis estimados amigos Héctor y compañeros, es lo que les quería plantear inicialmente en este webinar, agradeciendo y pidiendo que disculpen todas las dificultades tecnológicas que se puedan presentar, lógicas de la adaptación a estas nuevas variaciones. Muchas gracias. No, profesor, ninguna disculpa. La verdad para nosotros es más que entendible y es un gusto poderlo escuchar de voz de un experto todo lo que está sucediendo, pero ya por el chat privado nos elevan unas preguntas, profe, y quisiera hacer la primera lectura porque me parece muy lineal a lo que se está conversando. Y la pregunta refiere a lo siguiente: ¿por qué la innovación agropecuaria en el país pareciera que solo es para la gran agroindustria, la misma que tiene muchos recursos? Porque se está indicando, Héctor, que pareciera que hay una concentración de estos avances solamente en quienes tienen plata, tienen poder y tienen condiciones, pero tenemos que partir de que debe hacerse una democratización completa de estos conceptos para que todo el mundo tenga acceso a esto. Y de hecho yo lo he venido practicando. Tengo en un canal de YouTube, y el primer video con el que arranco es mostrando que la innovación no es un invento de ahora. Pareciera que es de ahora, por lo que Schumpeter y su gente empezaron a hablar de esto, pero realmente se da hace mucho tiempo. Y entonces vemos niños, personas que se formaron hace mucho tiempo, que tenían innovaciones en su momento, que no las clasificaban como tal, pero que se daba. Entonces debe pensarse siempre que debe tratar de accederse a todas las partes integrantes y componentes del sistema empresarial, como lo dijimos, personas,
en todas las edades y condiciones para que realmente la innovación se pueda llevar a la práctica, Héctor. Entendido, muchas gracias, doctor Héctor. Y tenemos una segunda interrogante para dar continuidad al conversatorio. Y nos plantea lo siguiente: ¿cómo fomentar la creatividad y en qué niveles de nuestra comunidad rural del país se debe priorizar? Precisamente en la última diapositiva que les presenté, estamos observando que se deben aplicar metodologías para la formación en todo tipo de niveles, desde los colegios agropecuarios y aún más de las personas que no tienen acceso a la educación nivel primario y secundario. Y cuando estábamos en La Salle trabajábamos con colegios agropecuarios, lo mismo lo hicimos en Costa Rica, en donde generamos todo un diagnóstico de la educación agrícola a nivel nacional y se plasmaron proyectos en ese sentido. Entonces se buscan colegios, se buscan entidades de formación secundaria, posgrado, y acompañarlos de elementos como por ejemplo libros académicos, publicaciones impresas, cartillas, ahora con las redes virtuales, llegando también a los celulares de las personas, como aquí se hizo en Colombia, por ejemplo, con Acción Cultural Popular, en donde se llegaba al sistema radial, empezando en Sutatensa. Hace poquito estuve por allá recordando, viendo esos sitios. Se trabajaba aquí en eso y también disponiendo de, frente a lo nuevo que se viene, de herramientas sistematizadas que nos conduzcan a digitalización y a otras medidas de inteligencia artificial que se nos vienen encima y que seguramente ustedes, más que nosotros, van a vivir. Doctor Murcia, muchas gracias. Tocas un tema fundamental, haciendo un extracto de esta grandiosa intervención y dándote nuevamente el agradecimiento por acompañarnos. Y es que tenemos que tener un conjunto, una generalidad, donde tenemos que integrar lo que es lo ecológico, lo económico y lo social. No podemos apartarnos de ello y mucho menos, como lo habíamos conversado, en esa reglamentación europea que va a regir para Colombia, ese Pacto Verde de 2025, que tiene que ver con la sanidad de los suelos, las buenas prácticas, lo sustentable de los recursos y demás. Y el punto no es, que me parece que tú acabas de tocar, es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial obviamente es un elemento valiosísimo, de mucha contribución, pero de un recurso que necesita sí o sí de una data que nosotros estemos alimentando. Nunca va a poder hacer un diagnóstico en campo como lo que nosotros podemos hacer vivencial, como el campesino que se levanta todos los días a trabajar su tierra, a arar el suelo, a mirar sus animales. Esa data sí la puede incluir una inteligencia artificial y apoyarse de ella, mas no podemos especular en ese sentido, puesto que los cambios climáticos, como lo enunciaba el doctor Murcia, están afectando de una manera impresionante todo lo que tiene que ver con este contexto que estábamos hablando acerca de la innovación. Me quedo con esos extractos que sin creatividad no hay innovación, y ya vamos a la invención y el pensamiento y la ejecución. La invitación para que sigamos nosotros con ese pensamiento activo, siempre viendo y buscando las nuevas y mejores maneras de hacer. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Murcia, por esa intervención. Ahora vamos a dar continuidad a este conversatorio. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Santiago Sáenz, quien, atado a lo que acabamos de escuchar de una manera muy prolija por parte del doctor Murcia, vamos a nosotros a explorar todo lo que tiene que ver acerca del extensionismo. Doctor Santiago, el auditorio es suyo. Bueno, buenas noches, querida audiencia. ¿Me escucha bien, Héctor? Sí, se Fuerte escucha y muy bien. claro, sí, señor. Bueno, yo voy a abordar esta tarde la temática relacionada a innovación, pero ya un poquito ya en la aplicación de la innovación a nuestro sector rural colombiano, teniendo como bases pues lo que implica esos componentes, esos subsistemas de que nos hablaba el doctor Murcia, y que no es fácil porque pues eh, son diversas áreas de acción. En primer lugar, hablaré de un contexto, digamos, polémico, porque pues estamos aquí para tratar de apoyar, a solucionar, a dar algunas pautas para mejorar nuestro Sistema Nacional de Innovación. De hecho, ya tenemos una ley, como muchos de los que están en esta audiencia conocen, la ley SNIA de 2017, 1876. Han pasado ya 7 años, casi 7 años de la dación de esta ley, pero todavía no nos hemos empapado, no nos hemos apropiado. Eso hay que decirlo claramente. Es a tal punto de que todavía
no sabemos los que estamos trabajando en el sector rural que pertenecemos a un sistema nacional de innovación. Eso es una cosa bien grave. Todavía seguimos con el mismo cuento de antes, de lo mismo, pero no sabemos que hay una ley que tiene una serie de implicancias, ¿no? Es como decir, tenemos ya la Constitución del 91 y hay mucho que trabajar sobre eso, pero no se han hecho cosas. Se han hecho acuerdos, pero no se ha cumplido, etcétera, ¿no? Entonces, y hay mucho debate y hay muchas críticas, y claro, porque no se cumplen las cosas como deben ser. Entonces, por decir, en el caso de la, cuando se habla de desarrollo rural, yo, a mi opinión personal, no de ninguna institución, yo creo que ha habido mucho discurso, mucha carreta colombiana, decimos acá en Colombia, en torno al desarrollo rural, pero realmente eso no ha habido una apropiación realmente para salir del atraso que estamos todavía metidos en el sector rural. Nuestro país merece una revolución verde, así como paradójicamente hacer la analogía con lo que pasó en la década del 60, cuando vinieron las nuevas variedades de maíz, de trigo, sorgo, etcétera. Aquí también debe hacer eso, ¿no? O sea, tenemos que potenciar más nuestro país, Colombia, una potencia alimentaria, pero subiendo los rendimientos de los cultivos, siendo más competitivos para meternos en los mercados internacionales. Entonces, si damos una mirada de arriba hacia abajo, vamos a ver que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, un Sistema Nacional de Innovación, los planes departamentales de desarrollo rural, los planes departamentales de extensión agropecuaria, que hasta ahora, miren, ya tenemos y eso sucede con todos los gobiernos. Viene un gobierno, borrón y cuenta nueva, nuevo plan de desarrollo, nuevo plan de extensión agropecuaria. Ya vamos casi a mitad de este gobierno y todavía muchos departamentos, la mayoría creo que todavía no tienen completo su plan de extensión. ¿Qué nos queda? Solamente 2 años y medio y pico para que funcione este plan, y cuando ya está funcionando viene otro gobierno, cambia todas las cosas, y así no se puede trabajar. Eso se transforma solamente en un cumplimiento, en un saludo a la bandera, porque incluso hechos hacen a veces tabla rasa de lo que pasa. Entonces son planes cortoplacistas, con presupuestos reducidos. Incluso puede haber presupuesto, pero no hay un plan de gestión para administrar esos presupuestos. Permanece todavía el paternalismo del Estado. Eso hay que hablarlo como se dice vulgarmente aquí en el país, a calzón quitado. Y obviamente la incidencia de los actores políticos. Y desde la academia también hay que hacer un mea culpa, desde la academia, los centros de investigación. Un sistema un sistema de innovación en investigación, porque nosotros, para recordarle a los oyentes, a los videntes aquí de este webinar, el Sistema Nacional de Innovación son 3 componentes grandes: los que hacen docencia, investigación, y lo que se hace extensión. O sea, tres actores grandes, inmensos, cuantiosos, recursos humanos, financieros, etcétera. Pero ¿qué pasa? En investigación se está produciendo, se prioriza la publicación para publicar en artículos de alto turmequé, valga la palabra, ¿no? De alto impacto. Esos productos no están llegando al sector. Estamos publicando en revistas que lo leen algunos científicos. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que estar metidos en el ranking, los rankings a nivel gobierno, a nivel universidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué tipo de investigación estamos hablando? ¿De qué tipo de producción intelectual se está hablando? ¿No? Y con respecto a la formación para transferir conocimiento, todas las facultades de ciencias agropecuarias o ciencias, digamos, que tienen relación con el sector rural colombiano, que priorizan, porque claro, los sistemas de acreditación de calidad también priorizan la formación disciplinar, pero también hay que tener en cuenta el contexto rural, o sea, las competencias que debemos generar en los estudiantes para acceso a recursos, de comunicación, de proyectos. Eso casi que no se ve. Interesa más el control de una plaga, el control de una enfermedad, la raza, la reproducción, la afectación al ambiente, pero en esas competencias que el estudiante, el futuro profesional tiene que
saber para manejar la innovación en su campo de acción prácticamente pasa desapercibido, solamente unos cursitos, hay como que a cualquier profesor, y muchas veces hay que ser sinceros, en distintas universidades se le asigna estos cursos porque a veces los consideran de segunda categoría. Es terrible. Desde los gremios de producción, ¿no? Que también hay que mencionar que es muy loable el trabajo. Yo creo que están haciendo un buen trabajo la Federación de Cafeteros, Cacauteros, bueno, Fede Arroz, pero un poquito como que tiene que abrirse a las comunidades, no cerrarse, ¿no? En su propio gremio, aperturarse desde y hacia los mercados nacionales e internacionales, o sea, la demanda de alimentos, o sea, tenemos que trabajar mucha innovación en función del mercado. Eso es importante, es el jalonador. Colombia es una potencia alimentaria, claro, tenemos dos mares, tenemos suelos, producimos todo el año, pero entonces hay que buscar mercado. Yo cito el caso de Perú, mi patria, donde sin decir que Perú es la eminencia, no, pero siquiera han hecho un esfuerzo de innovar frente a los mercados, a las posibilidades del mercado, a las ventajas comparativas, a las ventajas competitivas de los productos. Yo cito una sola cosa, el espárrago. ¿Qué pasó con el espárrago? En mi tierra natal, Ica, nosotros padecíamos, moríamos de hambre con el algodón tangui de 8, 9, 10 meses de ciclo vegetativo, la poca uva que sembrábamos, el payar, que es una leguminosa, y bueno, pasábamos la miseria allá. Un innovador, que en paz descanse, Fausto Robles Rodríguez, viajaba, era miembro directivo de la Asociación de Agricultores de Ica, me dijo en el año 85, Santiago, yo sé que aquí hay una innovación, que eso va a cambiar y puede poner patas para arriba a la situación y va a mejorar todo. Y digo, ¿cuál es? Es el espárrago. El espárrago es una planta que aquí no la conocemos, la gente no la conoce, pero cuando en Estados Unidos falta espárrago, ellos en invierno, que no pueden cultivarlo, tienen que ir a buscarlo a Sudáfrica, a otro lado, les cuesta demasiado, y entonces aquí tenemos buenos suelos, tenemos muy buen clima, etcétera, las aguas, todo es bueno para el espárrago. Vamos a trabajar eso. Y se pusieron, se asociaron, claro, ahí viene el apoyo del Estado, se formaron asociaciones, y se disparó 20 años después, primer productor de espárrago del mundo, exportando todavía. Y eso ha jalonado a su vez otras innovaciones, otros cultivos. Y dentro de los cultivos, innovaciones fantásticas, fantásticas. El riego, por ejemplo, ¿no? Entonces, sembrando en el desierto. Y eso que le estoy hablando a ustedes de una agricultura para agroexportación basada en siembras en el desierto, porque la parte andina, así que es casi como y peor que la colombiana, es más agreste, falta de agua, etcétera, no se ha tocado mayormente para exportación. La costa es la que ha aportado. En un desierto con tecnologías de punta, eso genera nuevas innovaciones, ¿no? Y la gente se ha preparado. Qué gusto, hace 3 meses estuve yo en Huasca, Cundinamarca, y el gerente de la empresa de sistemas de cultivo bajo cubierta con arándanos, ¿cómo se dice? Mora, estos cultivos de los famosos berries. Me, me dice, tuvimos que traer un colega peruano para que administre el sistema de fertirrigación. Qué bueno. A eso, esas tecnologías de punta tenemos que trabajar. Entonces, hay varias cosas. Y a nivel productor, ¿qué estamos haciendo? Pues lo mismo de siempre. O sea, hay que ser sincero, no hay que tapar las cosas, ¿no? Con un dedo. Hay que ser sincero. Seguimos el mismo cuento, extensionistas mal pagados, mal retribuidos. Cualquier cursito de extensión ya no sirve como una patente de corso para decir usted es extensionista. Es más, el tener un título profesional no me da competencia de extensionista, por Dios. Entonces, esto tenemos que revalorar, tenemos que cambiar, tenemos que redimensionar el tema, ¿no? Entonces, Permítame ahí, profe Santiago, permítame que toca un punto usted muy importante, porque lo que estamos hablando, que necesitamos hacer cosas nuevas, incorporar unas metodologías distintas, unas maneras de hacer diferentes, pero entonces, en cuanto a este panorama que de pronto vemos nosotros, que nos causa una incertidumbre grandísima,
que nos da más preguntas que respuestas. ¿Qué podemos hacer ante este panorama? Tú nos Sí. haces un desglose magnífico y haces un símil de lo que pasó en tu país, en Perú, pero ¿qué podríamos nosotros hacer acá? ¿Cómo podríamos nosotros enrutar esta acción? Bueno, un poquito tomar, bueno, entonces, cuando yo hablo ya de plantear, no son soluciones, sino son ideas que pueden concluir o pueden conllevar a plantear soluciones, ¿no? Entonces, tenemos que mirar, o sea, mirar la cosa de otra manera, con otro tipo de lentes. Y por eso es que tenemos que empoderar esa innovación agropecuaria que nadie se ha fijado todavía y que ya se está hablando desde el año fuertemente del 2017 con la ley SNIA, del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Es que tenemos que apropiar eso, tomarlo en serio, tomarlo en serio. Entonces, con una gestión sistémica, como está hablando el doctor Murcia, desde lo macro del Estado, y donde están los centros de decisión política, a lo micro, que es la parte ya de difusión de la innovación. O sea, una parte la gestión de los actores grandes de innovación, que desgraciadamente cada loco con su tema, como decimos aquí en el país, los organismos, los actores de innovación, actuamos aisladamente. Eso no puede ser. Mientras que no nos integremos en torno a una priorización de innovaciones en los territorios, no va a funcionar la cosa. Tenemos que trabajar unísonamente al unísono, perdón, para gestar el desarrollo a través de la innovación. Pero también tenemos que mirar esa visión sistémica no solamente en el sector productivo, porque ahí sí yo discrepo cuando se habla de extensión agropecuaria. No, tenemos que decir extensión rural, que es el término global, mundial. Aquí parece que en el sector rural solamente hubiera vacas y cultivos, ganado y cultivos. Por eso le ponen, tiene que ser rural, porque lo rural admite ya todo el tema de turismo, la venta de servicios ambientales, las energías limpias. Hay muchas cosas que van más allá de lo productivo. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar sistémicamente así. Pero también otra cosa que también nos hemos olvidado, nos olvidamos que estamos haciendo agronegocios. Creo que el doctor Murcia tocó algo de la empresa y esos puntos son muy importantes, porque en primer lugar tenemos que buscar generar sistemas productivos rentables, competitivos. Ahí está el desarrollo rural, no que el comerciante se gane la utilidad de ese productor que se sacó la madre, como decimos vulgarmente aquí en el país, 6 meses y en Corabasto de la noche a la mañana le dice, no, yo no te puedo pagar más de 400 porque el kilo bajó y el mercado está así. Qué pena. Eso sucede. Entonces, o que esa cadena es la que está acabando, está desangrando a los productores, ¿no? Entonces, eso tenemos que mirar. Y también el acceso al crédito, el fomento de la asociatividad, al seguro agropecuario, el fomento a la agroexportación. En Perú, por ejemplo, incluso gente que no sabe leer ni escribir, asociándose, están exportando, porque se le da cabida, se amplía, se democratiza la canasta agroexportadora. Y no queda aquí como en el país, aquí quedamos como algo oscuro, algo cerrado, algo misterioso, la agroexportación, no puede ser. Otro tema, bueno, ya les hablé creo de la cadena agroindustrial, que sea muy equitativa con el productor, y también lo que prima tiene que ver con el territorio, ¿no? O sea, no podemos hacer innovaciones destartaladamente, tenemos que saber qué acepta ese territorio, qué es compatible con el territorio, ¿no? En lo económico, en lo ambiental, en lo social. Entonces, eso es importante. Otra cosa que también tiene que ver, mucha de la innovación está en la gran biodiversidad. Es el tesoro más grande que tenemos en el país y no nos damos cuenta. Yo me acuerdo que en el Perú nos decían muchas veces, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Colombia también. Tenemos un gran tesoro en los raíces y tubérculos andinos, en las especies de flora y fauna, aquí en la zona de la Amazorinoquia. En todo lado hay situaciones, hay especies que pueden dar con valor agregado, obviamente.
Entonces, eso está demostrado. Entonces, la biodiversidad es la gran riqueza, pero mucha investigación, ¿no? Y nada de producción. Y lo más importante, formación de capital humano. Eso nos falta mucho en esto de innovación, de extensión, de transferencia, ¿no? Formar capital humano, profesionalizar la extensión. O sea, no podemos, eso tiene que tener un peso fuerte. Ese sector, esa tercera columna del Sistema Nacional de Innovación. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, hay que integrar muchas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que los actores son diversos, las situaciones son muy difíciles también, pero tenemos mucho, de pronto tenemos muchas más ventajas que Perú, por ejemplo, con respecto al agua. Allá sembramos en el desierto, acá hay suficiente agua, pero no la sabemos administrar. Tecnología de riego, estamos atrasados. ¿Cómo así vamos a tener todavía pasar 6 meses cuando no llueve en un lugar con un verano fuerte, sentado de brazos cruzados, no haciendo nada, porque no tenemos tecnología para almacenar agua ni para regar? Totalmente de acuerdo en esos comentarios, profesor Santiago. Hacemos un balance de esa maravilla locución que usted nos está regalando, que tenemos unos acuerdos sin mucho cumplimiento, que tenemos que enfocarnos más en ese desarrollo rural, que tenemos que ser unos mejores administradores, tenemos que fortalecer el tema de la extensión. Esos tres enfoques que tú nos describías de la docencia, la investigación y la extensión, debemos generar competencias rurales, basados de pronto en esos canales para empezar nosotros a movernos y a buscar alternativas. Empoderar, a mí me parece fundamental lo que tú acabas de decir, y también encontrar esa gestión sistémica, como lo enunciaba también el doctor Murcia, de lo macro hacia lo micro, generar competitividad, sostenibilidad, democratizar, es tratar de nosotros buscar ese tipo de elementos para que todos los conjuguemos, para que sea esa comunión de cada uno de nosotros, independiente de nuestro nivel de escolaridad, que obviamente entre más nosotros formalicemos el conocimiento, pues vamos a tener otro tipo de incidencias. Pero también es ese tema de valorar y de actuar con esa conciencia, ¿no? Valorar esa biodiversidad, esa riqueza que tú nos enunciabas y tener pues esa capacidad de conciencia de acción de lo que nosotros estamos ejecutando. Vamos a decirle a nuestro público presente que tenemos gracias por esas interrogantes que nos están planteando. Nosotros finalizando el webinar vamos a hacer un extracto de las mismas y posterior y finalizado el evento les vamos a enviar las respuestas desde un sentido académico de nuestros expertos. Mientras tanto, hay una pregunta por privado que nos indica, y creo que esto va dirigido al doctor Murcia, ¿por qué es necesaria la empresarización de la agricultura familiar? Doctor Murcia, para que nos dé de pronto su visión acerca de ese ítem como tal. ¿Puedes repetirme porque perdí totalmente en un minuto la No te conexión? preocupes. Te estaba haciendo la pregunta que nos hacen por interno acerca de por qué es necesaria la empresarización de la agricultura familiar. Sí, les mencioné que ayudamos a gestar el concepto de la finca como empresa, que después se acompañó con el concepto de la finca como sistema. Entonces, en este caso de la empresarización, cuando hablamos de esto, si recuerdan la figurita que les presenté, hablábamos que deben alcanzarse en criterios de mayor producción, buena ganancia, beneficio social, adecuado manejo de los recursos en criterios de sostenibilidad, mirar también la parte legal, la parte jurídica, porque por ejemplo aquí en Colombia observamos, como alguien lo menciona en el chat, un envejecimiento de la población que está en el campo y unos criterios de falsa tradición. Le pregunto a uno de los agricultores, estuvimos visitando muchas fincas ahora a fin de año pasado y encontrábamos que no tienen títulos de propiedad, no tienen condiciones en general de ese estilo. Entonces uno tiene que mirar que hay que alcanzar la eficiencia al nivel de los objetivos que busca la agricultura campesina, pero también hay que mirar lo que tiene que ver con la comercial. Son objetivos diferentes, pero cada uno adecuadamente sistematizados podemos priorizarlos. Y como bien lo menciona Santiago y lo destaqué yo ahí también, no basta con tener todo eso a nivel de la finca. Hay que trabajar también a nivel meso o de región y a nivel de las políticas. Mencionaba yo a los estudiantes, por ejemplo, que recuerden, por ejemplo, los paros agrarios que hubo aquí en Colombia cuando se encontraba que, por ejemplo, en el café
el costo de producción era más alto que el precio. Y entonces, ¿por qué? Porque los costos de los insumos eran elevados. Todo eso se presentó en el país, pero indica que tenemos que trabajar en todos los niveles buscando ese criterio empresarial que hoy por hoy se transforma en un criterio sistémico, desde el nivel de la finca hasta el nivel de las decisiones. ¿Ok? Muchas gracias, doctor Murcia. Claro que sí. Y una última interrogante que nos gustaría, pues, si tuviésemos el tiempo de dialogar con ustedes 3 días seguidos, pero bueno, los cortos tiempos que nos ofrecen este tipo de alternativas. Profesor Santiago, ¿cuál debería ser el verdadero rol de la extensión rural o agropecuaria en nuestro país? Es decir, ¿dónde está el verdadero problema y dónde deberíamos hacer nosotros mayor presencia? Bueno, ya cuando hablamos de lo que tú me estás mencionando, es ya enfrentar el tema de, de cómo se va a operativizar, se debe operativizar la extensión ya a nivel productores, teniendo en cuenta todas estas premisas que hemos expuesto con la innovación. Entonces, considero pues que lo que tenemos que hacer es formar capital humano primero para gestar líderes que se empoderen en su territorio para innovación. Si usted ve si usted escucha en las redes, las grandes empresas dan el ejemplo, ¿no? Cómo van por delante, ¿no? Viendo lo que viene, vienen las tendencias, cómo van por delante gestando nuevas cosas, buscando nuevos productos, nuevos servicios. Es que así tenemos que hacer gestión de la innovación, apropiar conocimiento, traer cosas nuevas al territorio, como le dije de este señor Robles, uno de los casos de Perú, pero también cómo difundir esa innovación a los productores, ¿no? Haciendo una gestión sistémica. Y también pienso que no puede ser unipersonal, o sea, tenemos que, como habló el doctor Murcia, 7 subsistemas, sin contar todavía la parte del agroecosistema, ¿no? Entonces tenemos que empoderar eso conformando grupos de trabajo. Los mexicanos nos llevan por delante, ellos ya entendieron que las oficinas de gestión de innovación ya la vienen empleando ellos allá en México para la extensión. Lo de la EPSEA no es mala idea, es buena idea, pero hay que aterrizarla bien, o sea, no solamente cumplir cosas o papeleos como vulgarmente hacemos, sino tenemos que tener una seriedad con esas EPSEAs, formarlas, o sea, capacitarlas en el tema gerencial de la innovación. Eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque un extensionista no puede todo, tiene que complementarse. Los sistemas son diversificados, ganadería, agricultura, otras cosas. El tema económico, el tema económico-financiero, el tema social, porque la extensión no solamente es poner una vacuna, dar una receta, no, es también preocuparse por el productor en muchas cosas. Esto de cómo fomentarle cadenas cortas de comercialización para que el comerciante no se gane al productor. Entonces, hay que ver muchas cosas que mirar. Y entonces, ahora otro punto que se me vino a la mente ahora, eh, el tema de la transición agroecológica. Ahora ya viene adosándose ese término, transición agroecológica. El Estado ya obliga a través de una reglamentación que los planes departamentales de extensión agropecuarias deben llevar transversalmente todo el tema de transición agroecológica. Pero la gente no entiende qué es eso. No entiende. Algunos dicen, uy, nos van a llevar a la producción orgánica. No. La transición agroecológica es hablar de trabajar en función de una migración hacia sistemas sostenibles de producción. Ya con el hecho de que usted, Héctor, en su finca utilice árboles en el contorno, ya es bastante, ya tiene un concepto agroecológico metido en la finca. Eso ya usted está dando un paso de transición. El hecho de que usted complemente su fertilización con abono orgánico ya está metiendo conceptos agroecológicos, pero eso se necesita pues formar capital humano para que camine de la mano con los productores y nos vaya llevando a ese sistema, ¿no? Entonces, ese es importante. Pero también la capacitación en proyectos es importante. Mucha plata se pierde, ¿no? En los municipios, sobre todo, porque no sabemos elaborar proyectos, gestionarlos, ¿no?
Eh, Obviamente hay mucho papeleo, como se dice, yo he estado viendo ahora en Así el chat es. también. Entonces, eso tenemos que trabajarlo bastante. Entonces, y entender pues que una extensión rural no es método, no solamente es metodológico, por Dios, porque así está impregnado de mucha gente, que como hacer una reunioncita con agricultores, como hago una visita, como hago una charla, un día de campo, eso ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero hay que ver, hay que abordar la innovación desde otro enfoque, desde el territorio, a ver, de gestar cadenas de agronegocio que sean rentables, competitivas, que conformar empresas, porque yo les digo, hay que tener mucho cuidado con la agricultura familiar. No es, no es, no es que yo sea un brujo, nada, pero eso está pasando en el Perú. La gran agroindustria, que yo también soy consciente que debe existir, pero a veces como el productor va envejeciendo, los muchachos ya no quieren trabajar en la tierra. ¿Por qué? Porque no les hemos dado herramientas no a chimachete ni asadones, sino no los hemos formado. En la Universidad de La Salle es un bello ejemplo de formar campesinos profesionales, pero falta eso, potenciar a ese joven para que no se nos vaya los... Pero si no se hace nada por la agricultura familiar, todas esas finquitas van a migrar a la gran agroindustria. Eso pasó en el Perú, a propósito con el espárrago. Las grandes Así empresas es. vieron que era una oportunidad para vender toneladas de espárrago a otros países, vino la uva, primer productor de uva mundial, la uva, viene el aguacate y otros productos, los arándanos, entonces la gran industria necesita tierra, entonces comienza a comprar tierra de los pequeños, ¿no? Entonces, que ya están casi para irse a la tumba, Mm, prefieren dejar de una vez, recibir una platica y se va se van conformando grandes conglomerados agroindustriales y los Así campesinos es. de la agricultura familiar se acabaron. Así es, profe Santiago, que nosotros vemos eso y me hacía usted pensar y reflexionar para ya darles una sorpresa y una invitación a nuestros asistentes. Hace muy poco nosotros tuvimos unas clases en nuestros programas técnicos, que valga de una vez la oportunidad que estamos ofreciendo en la ciudad de Yopal. Y nuestras profesoras Andrea Mendoza y Lorin Díaz hacían una invitación para que los estudiantes estuvieran innovando, para que estuvieran buscando unas nuevas maneras. Y a nosotros nos llena de mucho optimismo viendo también el chat y con lo que tú estabas diciendo, que estos estudiantes están llenos de amor por el agro. Y eso yo lo rescato, ver que la juventud todavía está apostando por él. Y ahí en el chat nos decían que cómo incorporar la IA, la inteligencia artificial para el agro, pues obviamente tecnificar la data, empezar nosotros a tener unos sistemas mucho más organizados, va a optimizar muchos tiempos. El recurso y ese conocimiento empírico y ancestral que a nosotros nos han dado no va a ser reemplazado por un robot ni por una máquina, pero sí nos puede asistir a nosotros en determinar algunos estándares de calidad diferentes. Allí tenemos que utilizar mucho ello. Y hago también esa observación porque hace muy poco nos estuvo visitando un egresado del proyecto Utopía acá de la Universidad de La Salle, Yopal, el ingeniero Hamilton Quintero, que hacía énfasis acerca de lo que es la oportunidad de poder tener nosotros unos nuevos escenarios, unas nuevas proposiciones, unas nuevas y mejores maneras de hacer. En ese sentido, y muy alineado a este conversatorio que nosotros estamos haciendo, queremos nosotros presentarles a nuestro auditorio nuestro programa de especialización. Es un programa de especialización en gerencia del servicio de extensión rural. Un programa que va totalmente afín a lo que nosotros estamos observando, afín a lo que nuestros invitados nos estuvieron exponiendo. Un programa que va a desarrollar las actitudes de servicio para las comunidades rurales, que ustedes van a adquirir unas capacidades para gestionar proyectos, lo que decía el profesor Santiago, para capacitar el sector rural, para ustedes adquirir esa formación y a su vez ser formadores. Nosotros ya lo he dicho muchas veces en las cátedras que tengo la oportunidad de asistir, que el tiempo alquimista ya lo pasamos, en el que el conocimiento era totalmente cifrado y totalmente hermético, y debemos ser nosotros multiplicadores del mismo. ¿Qué sucediera si nosotros como extensionistas llevamos ese conocimiento y empezamos a hacer nuevas y mejores maneras? Y empezamos a también compartir esas nuevas experiencias desde la cátedra,
desde lo que formamos, desde la observación y la exploración que nos decían nuestros expertos invitados. Entonces, pues, desde la Universidad de La Salle nosotros hacemos esta invitación transversal también para todos los asistentes que se vinculen a esta especialización en gerencia del servicio de extensión rural, que es un programa virtual. Son 2 semestres. La virtualidad que nos da la facilidad de podernos conectar desde donde nosotros estemos para que nosotros podamos contar con expertos de primera mano que nos van a nosotros a diseñar, a formular, a capacitar y asesorar. Y es más, aprovecho y hago esta invitación así indecorosa, una propuesta indecente, permítanme la expresión, para que el doctor Murcia y el doctor Santiago se vinculen también como cuerpo docente para esta especialización. Esta especialización tiene pilares fundamentales y entre ellos está que en estos momentos no tenemos nosotros un cobro de inscripción. La inscripción es totalmente gratuita, hacemos una entrevista virtual y tenemos unos beneficios y ventajas. Miren, dentro de esto que nosotros empezamos a exponer, desde lo que estamos nosotros escuchando, observamos también esa necesidad que tienen las personas de una formalización. ¿Podemos acceder a un estudio de especialización? Sí, con la Universidad de La Salle tenemos muchas alternativas. Independiente de la situación que nosotros estemos en estos momentos, podemos explorar y en el chat vamos a empezar a dar esa información de cómo podemos acceder a una ruta hacia unos beneficios económicos que la Universidad de La Salle está haciendo con la intención y pretensión que las personas lleguen a esta especialización, al conocimiento técnico, científico para un mejor hacer, anclado, como siempre lo decimos, a esos valores y principios lasallistas que nos invitan a ser mejores personas. ¿Qué ventajas nosotros podemos tener con esta especialización? Vamos a ampliar capacidades de los profesionales, no solo en la extensión, sino en el desarrollo rural, sustentable, y vamos a ser mucho más competitivos. No vamos a tener un trabajo de grado, porque todo lo vamos a sustentar con las materias que tienen unos créditos ya establecidos. Son 2 semestres con 11 cursos para un total de 26 créditos. Otras especializaciones a nosotros simplemente nos dan 6 cursos con el mismo mayor y costo de la matrícula. El estudiante recibe formación adicional en otras áreas. Nosotros vamos a empezar a hacer, y ahí a todas las palabras del doctor Murcia, vamos a administrar nuestra finca, nuestro negocio familiar, y valga la redundancia, vamos a ser administradores vamos a ser expertos, vamos a ser nosotros consultores también, ¿sí? Vamos nosotros también a tener un rol de profesor, como lo dije anteriormente, para capacitar, para llegar a esa Colombia profunda que la Universidad de La Salle pretende siempre, y es nuestro impacto, ¿no? Fortalecer unas hojas de vida con los egresados de Utopía, para que sean profesionales extensionistas, para que puedan acceder a cargos gerenciales y directivos, pero que a su vez empecemos también a integrar el resto de personas, alarlas y empezar a hacer ese macro que nos hablaban nuestros expertos. Vamos a también a tener algo muy importante porque esta especialización es muy recomendada para los directivos y profesionales de las EPSEAs, de las empresas prestadoras de servicio de extensión agropecuaria del país, para que a su vez ellos también empiecen a acumular y hacer ese imán para que todas las personas lleguen a este maravilloso propósito. Es la invitación que nosotros estamos haciendo por parte de la Universidad de La Salle, decirles a ustedes que sigan con esa intención de capacitación continua, que sigan de pronto también asistiendo a estos eventos que nosotros vamos a seguir formulando porque nos interesa que la sociedad empiece a vincularse, empiece a ser parte de puertas abiertas para que ustedes se inscriban en esta especialización. Ya en el chat les estamos dejando el link para que ustedes puedan tener todo lo pertinente. Observemos mientras tanto a qué estamos haciendo nosotros énfasis. Héctor, ¿me permite Si unas tu pasión palabritas? es contribuir al desarrollo rural colombiano, deseas estar a la vanguardia en gestión de innovaciones agropecuarias y quieres conocer las nuevas demandas y tendencias globales en esta área, estudia en Unisalle el posgrado virtual especialización en gerencia del servicio de extensión rural. Matricúlate en Unisalle. Educamos para pensar, decidir y servir. Decía profesor Santiago. Sí, qué pena abusar del tiempo, Héctor. ¿Me permites es que estoy viendo en el chat algunos comentarios que vale la pena aclarar. Pero por favor. Hablan sobre cómo potenciar los jóvenes. Yo he dicho, tenemos que jalonar producción, ¿no? Demanda. Es como cuando yo explico a los estudiantes por qué el agua sube en la planta hasta la última hoja, porque hay una demanda de agua en la atmósfera. Si no gestamos demanda de mercado por fuera, no vamos a seguir vendiendo para los mercados locales.
donde lo bueno, bonito y barato es lo que prima, y donde está el comerciante que es el que gana la mayor tajada, y donde el joven ya no tiene ubicación. Pero si gestamos proyectos de agroexportación, que sí lo puede hacer Colombia, lo puede hacer porque sí tiene toda la potencialidad de su territorio. Entonces, eso es, tenemos que generar mercados para que haya flujo de producción y gente joven que se ocupe, como está sucediendo en el Perú. Eso es cierto. Por otro lado, también tengo que aclarar, no hay que confundir agroecología con producción agroecológica, producción orgánica. Una cosa es agroecología y otra cosa es producción orgánica, porque la agroecología es una ciencia muy grande de la cual sacamos elementos, ¿no? Como por ejemplo los sistemas agroforestales, el manejo del suelo, la reducción de uso de químicos, todas esas cosas son conceptos agroecológicos que han sido estudiados en función de los agroecosistémicos. Por eso yo digo, hablemos de agroecosistemas, no hablemos de fincas, por Dios, no hablemos de plantas, no hablemos de ganado, hablemos de un agroecosistema donde hay un suelo, donde hay agua, hay malezas, hay insectos, hay aves, hay de todo, y que cualquier acción que usted hace puede estar impactando en el agroecosistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede llevar a confusión. Bueno, esas son las aclaraciones que quería dar. No, Héctor, gracias. maravillosas, maravillosas, profe Santiago. Profe Murcia, claro que sí, por favor, adelante. Sí, una palabra final en razón de la limitación del tiempo. Definitivamente hay que apoyar este tipo de esfuerzos para poder dar respuesta a todos esos problemas y amenazas que se presentan. Lo que indican en el chat, el envejecimiento de la población, las circunstancias de la falta de apoyo político a las acciones en el campo, la ineficiencia, al que nadie lleva costos de producción. Entonces hay que dar respuesta a eso, pero también tener en cuenta que hay unas tendencias a nivel mundial que ustedes las han mencionado, las tendencias del uso de energías renovables, del crecimiento del mercado de productos orgánicos, el uso de energías renovables, y están mencionando ahí, por ejemplo, la agricultura regenerativa también, y es la agricultura y ganadería regenerativa, que no es lo mismo que se tiene que ver con lo orgánico. Hay una tendencia en Colombia, creo que deben estar asistiendo aquí algunos de mis amigos líderes en esos campos, el doctor Carlos Ordóñez en regenerativa y el doctor John Africano en ganadería. Entonces uno observa que esas tendencias mundiales tienen que responder a las necesidades humanas y que siempre tenemos que innovar y crear dentro de ese contexto sistémico. Entonces yo voy a estar pensando mucho en gestión sistémica de la innovación y de la creatividad. ¿Listo? Profesor Murcia, muchísimas gracias por esa aclaración y de verdad a todos los asistentes, infinitas gracias. Síganos porque vamos a seguir en este tipo de eventos. Nuevamente la invitación a que hagan parte de la especialización, que por lo menos nos miren con esos links para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Lo maravilloso de poder llegar y hacer un cambio significativo, lo estupendo que es ser revolución con sentido. Muchísimas gracias a nuestros expertos. Síganos a nosotros en este tipo de escenarios que vamos a estar llevando conocimiento y diálogos con esos expertos de estos quilates maravillosos. Una oportunidad valiosa para que todos nos integremos en esta formulación de nuevas maneras de hacer para un mejor ser. Muchísimas gracias a todos. Les dejamos acá los contactos de nuestros expertos, también el email de la especialización donde ustedes pueden ahondar todo lo pertinente y lo respectivo. Tengan ustedes muy buenas noches. Seamos cambio, revolución con sentido y evolución. Pensar y decidir de una mejor manera. Un mejor ser para un mejor hacer. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Héctor, muy amable.